Yo estaba de patrullaje esa noche y vi algo que no debería existir. Desde ese día, mi vida cambió para siempre. Pensé que era una persona, pero eso no se movía como un ser humano. Y cuando levanté la luz, me estaba mirando. Me llamo Rafael Méndez y todavía llevo clavados en la espalda los años que pasé en el batallón de fuerzas especiales, aquellos que dentro del ejército conocemos como gafes o, en los pasillos más oscuros, murciélagos. En 2014, cuando todo esto ocurrió, yo era operador de reconocimientos profundos. Nada me quitaba el sueño, ni los cruces de fuego, ni las caminatas con 40 kilos encima, ni la idea constante de que, para los nuestros, la muerte es un costo operativo más. Eso creía hasta la selva lacandona. Nuestra patrulla de 5 hombres, Aldana, el Topo, Sánchez y el Cabo Suárez, había recibido la orden de internarse en el corazón verde que late al sur de Benemérito de las Américas, casi tocando la frontera con Guatemala. El objetivo oficial era encontrar una pista clandestina usada por traficantes. El real, nunca lo supe, porque los papeles venían velados y las preguntas se castigaban con silencio. Las lluvias veraniegas ya se habían adelantado y la vegetación era una muralla viviente, un laberinto de lianas, raíces y vapores que subían desde la hojarasca como si la tierra exhalara. Avanzábamos un promedio de 500 metros por hora. Entre los árboles retorcidos apenas se filtraba la luz y la brújula giraba loca cada que el relámpago partía las nubes. Nos guiábamos con GPS de muñeca, pero hasta el satélite parecía dudar en ese lugar. El primer síntoma extraño llegó con el sonido, un llanto agudo que viajaba entre los troncos, tan claro como si alguien sujetara un micrófono junto a nuestra oreja. No se trataba de un mono aullador ni de un tucán, tampoco de la queja lejana de un felino. Era, sin la menor duda, un bebé. El Cabo Suárez alzó la mano y detuvo la columna. Observamos cada dirección, encendimos térmicas y pasamos revista de perímetro, convencidos de que podía ser una trampa. Un infante abandonado en la selva es imposible, en todo caso, un señuelo para atraer gente armada. Sin embargo, el visor marcaba solo siluetas borrosas de fauna pequeña. El llanto persistía, modulándose como si el niño respirara entre sollozos. Tomamos rumbo hacia la fuente, rompiendo ramas húmedas, hasta llegar a un claro minúsculo donde corría un arroyo chocolatoso. Bajo la lluvia fina, sentado sobre una piedra y con el agua golpeándole los pies desnudos, estaba el niño. Tendría, calculé, unos 16 meses, piel pálida, vientre ligeramente abultado, mejillas enrojecidas por el frío. No llevaba ropa, ni insectos lo hostigaban, y la lluvia parecía deslizarse sobre él sin dejar rastro de barro. Algo en la escena era tan perfecto que se volvía antinatural. «No lo toquen», murmuró Aldana, y no era una orden, sino un ruego. Yo no podía permitir que un inocente muriera allí. Salté el cauce y avancé 3 pasos. El niño elevó la cara. Sus ojos no tenían el brillo húmedo de una criatura frágil, eran profundos, densos, del color de la obsidiana pulida. El llanto se cortó de golpe, como una grabación pausada, y en su lugar surgió una risita breve, no infantil, sino grave y hueca, un sonido imposible de salir de un aparato fonador tan pequeño. Mi impulso se congeló. Sánchez masculló una plegaria, el Topo apuntó el fusil sin quitar el seguro. Entonces ocurrió lo que me marcó para siempre, el pequeño abrió la boca y mostró dientes que no correspondían a la etapa de leche. Eran piezas adultas, disparejas, afiladas como limas, parecían haber brotado en filas dobles, saturando el espacio. Aquella boca se extendía demasiado, iluminada por un relámpago que explotó tras las copas y pintó la escena en negativo durante un parpadeo interminable. Yo retrocedí un paso. No había dogma, entrenamiento ni casualidad científica que pudiera explicar esos colmillos. Sentí como el sudor frío se mezclaba con el agua de lluvia, resbalando dentro de la pechera antibalas. El niño, o aquello que fingía ser un niño, se puso de pie con la torpeza de quien aprende a caminar, pero con una rapidez que contradijo sus movimientos. Dio un saltito y quedó en la orilla profunda del arroyo, el agua golpeándole las rodillas. Noté que el cauce, antes murmurante, se había silenciado, ni insectos, ni pájaros, ni el arrullo distante del viento, la selva aguardaba. En un impulso irracional intenté llamarlo, tal vez para convencerme de que aún era humano. «Ven», dije, mi voz sonó hueca dentro del casco. Aquella criatura ladeó la cabeza y emitió un chillido que me taladró el oído,
más semejante al chirrido de un metal al desgarrarse que al balbuceo de un infante. El efecto fue inmediato, los visores térmicos se apagaron, las radios tartamudearon solo estática, el GPS quedó en negro. Una hedora vegetación podrida se disparó como una exhalación desde la boca abierta. Retirada, ordené, sin esperar aprobación. Ni el cabo Suárez discutió. Retrocedimos manteniendo formación circular, pero el niño no nos siguió. En cambio, giró sobre sí mismo y se adentró en la corriente, sumergiéndose sin chapoteo, más parecido a una piedra arrojada al agua que a un ser vivo. El arroyo se cerró sobre él sin dejar burbujas y el silencio siguió tan pesado que los tímpanos dolían. No nos detuvimos hasta que la noche cubrió la selva y montamos un bivac improvisado en un promontorio de roca, lejos del cauce. Pasamos lista de equipo, brújulas magnetizadas, pilas agotadas, las luces químicas chisporroteaban sin encender. Solo las armas permanecían fieles. Durante la guardia escuché, entremezclado con la lluvia, un clic-clic igual al que hace un bebé al golpear dos dientes de leche, pero el ruido provenía de los árboles más altos, 20 metros sobre el suelo. Nadie durmió. Al amanecer, Suárez faltaba. No había arrastre ni huellas, su mochila seguía abierta, como si hubiera abandonado el campamento por voluntad propia. El topo sugirió un deslizamiento de tierra, pero el terreno estaba intacto. Una idea absurda empezó a instalarse en mi mente, ¿y si el niño había regresado? Rescaté el manual de procedimientos, como si la tinta impresa pudiera darme consuelo racional, y descubrí que las páginas se habían humedecido. En la esquina inferior, sobre la marca del escudo nacional, alguien, o algo, había dibujado con barro la silueta chaparra de un infante. No podíamos pedir evacuación, los satélites no respondían, los códigos HF devolvían pitidos sordos. Continuamos hacia el punto de extracción, cada vez más despacio, sintiendo ojos entre las frondas. El topo empezó a delirar, murmuraba que el niño era un nahual antiguo, guardián de los ríos. Sánchez, siempre creyente, recitaba salmos. Yo me aferraba al acero del fusil como quien se aferra a la lógica, pero la lógica se oxidaba a cada kilómetro. Al caer la tarde topamos con un asentamiento abandonado, chozas de palma aplastadas por enormes ceibas, senderos tragados por raíces. Bajo un alero desplomado encontramos lo que quedaba de un altar doméstico, y sobre él, el chupón de un bebé, intacto, reluciente a pesar de los años. Nadie lo tocó. Entonces escuchamos de nuevo aquel llanto, tan cerca que vibraba en el estómago. Aldana giró, disparó una ráfaga al vacío y el eco rebotó infinitamente, como si la selva careciera de fondo donde estrellarlo. La noche se manifestó con bruma. A cada metro aparecían juguetes a medio enterrar, un sonajero, la mitad de un oso de peluche, zapatitos plastificados aún sin moho. Eran demasiados para un solo niño. Eran tributo. Comprendí, o quise creer, que los habitantes antiguos intentaron aplacar a algo que exige inocencia ajena para mantenerse en el mundo. El cabo Suárez fue solo la ofrenda más reciente. Cuando alcanzamos la última coordenada antes de la extracción, éramos 3. Aldana caminaba con los ojos perdidos, como si atendiera voces que el resto no oía. El topo lanzaba destellos con un espejo roto, llamando a helicópteros que nunca sobrevolaron. Sánchez se aferraba a un crucifijo improvisado con ramas, rezaba sin mover los labios. Yo mantenía la posición, cuidando que la locura ajena no desmoronara la línea. Fue entonces cuando el niño reapareció, esta vez entre nosotros, sin que nadie notara su llegada. Estaba de pie sobre las hojas, seco a pesar del aguacero. Sonreía con esa boca ajena y, en la penumbra, sus dientes destellaron como cuchillas. Sentí que el aire se solidificaba, mis pulmones no obedecieron. Aldana abrió los brazos, hipnotizado, y avanzó. Llamé su nombre, no respondió. El niño extendió una mano diminuta. Al contacto, Aldana cayó de rodillas, gimiendo un ruido bajo, tembloroso, que terminó en silencio cuando su cabeza se inclinó a un ángulo imposible y el peso del cuerpo tiró hacia adelante. No disparé. Hubiera querido hacerlo, pero mis dedos no distinguían la orden de tensar el gatillo, una parálisis de pánico los consumía. El topo empujó a Sánchez para huir y ambos tropezaron, rodando ladera abajo entre matorrales. El niño le siguió con ese paso inestable y veloz, girando breves zancadas que parecían aparecer y desaparecer, como cuadros aislados de una cinta dañada.
Yo corrí en la dirección contraria, a ciegas, hasta romper el follaje y caer en un claro donde soplaba viento limpio. Allí, por primera vez en 2 días, el GPS despertó con un pitido. El punto de extracción estaba a menos de 700 metros. Encendí la bengala y el humo teñido de magenta se elevó pidiendo auxilio. Durante los 15 interminables minutos que tardó el helicóptero en llegar, escuché pasos menudos bordeando la maleza, el chasquido de dientes que jugaban a rozarse y, cada tanto, la risa adulta filtrada por la garganta de un recién nacido. El piloto no preguntó por el resto, su rostro reflejaba el tipo de órdenes que nacen en escritorios donde nunca llega la humedad de la jungla. Al ascender, alcancé a ver desde el aire el río acaramelado partiéndose en meandros. Sobre un recodo brillaba algo blanco, el niño, otra vez sentado, moviendo la mano en un gesto que no supe si era despedida o invitación. Hoy vivo lejos de la selva, pero de noche escucho un llanto atravesar las paredes, como si la selva hubiera anidado en mi oído interno. Busqué explicaciones, ventriloquia de aves, ilusiones provocadas por gases pantanosos, trauma de combate. Ninguna encaja con los dientes adultos, con el brinco imposible, con Aldana rompiéndose como madera verde. Soy hombre de ciencia limitada, pero aprendí que la selva no usa libros de texto, fabrica sus monstruos con la materia que tenga a mano. A veces le basta un cuerpo diminuto y una sonrisa demasiado larga. Cuando cierro los ojos todavía veo la boca brillante, el abismo redondeado de sus encías. Si alguna vez despiertas a medianoche y te parece oír un bebé riendo en la tormenta, no salgas a buscarlo. No todos los infantes merecen arrullo, algunos solo necesitan que los mires para reclamarte como parte de su caudal. Yo lo aprendí en la lagandona, donde el agua devora la cordura y regresa cada temporada con hambre nueva. Dicen que los gafes enfrentamos cualquier enemigo. Quien lo repita, que camine primero al río. Yo ya pagué mi tributo. Y cada segundo que respiro es apenas un préstamo concedido por el infante abismal que acecha, paciente, a la puerta misma del recuerdo. No soy un hombre dado a la superstición. 20 años dentro de la Unidad de Operaciones Especiales Alcaudones, el apodo cariñoso que la tropa le dio a nuestro escuadrón nocturno, me han enseñado que casi todo tiene una causa tangible. Pero lo que voy a relatar se escapa de cualquier protocolo, de cualquier manual y de cualquier confesionario. En julio de 2019 recibimos la orden de internarnos en la Sierra de Juárez, al noroeste de Chihuahua. Inteligencia señalaba sembradíos de adormidera dispersos en barrancas estrechas y casi inaccesibles. Éramos 12 operativos divididos en 4 equipos, a mi cargo iban el cabo Vargas, el radio operador Íñiguez y 2 pastores belgas adiestrados para rastreo, Zeus y Alba. Salimos poco antes del amanecer. El verano mantenía el aire caliente, pero bajo el follaje de pino y encino la luz se volvía verdosa y húmeda. A cada paso sentíamos el crujido de agujas secas y el olor a resina fresca nos pegaba en la garganta. Las primeras horas trascendieron sin novedad. Medíamos distancias con el GPS, marcábamos puntos de referencia y abríamos brechas con machete allí donde el monte se cerraba. A mediodía, cuando el resto de los equipos reportaba terreno negativo, Zeus levantó la cabeza y aspiró con fuerza. Alba imitó el gesto, pero en ella se notó un temblor sutil. Algo les llegaba por la nariz, podíamos jurar que no era olor a opio sin refinar, sino otra cosa, dulzona y húmeda como carne vieja. El primer ladrido de Zeus nos erizó la piel. Fue grave, casi un gruñido. Luego se tensó, y antes de que Vargas ajustara la correa, el animal jaló con tal violencia que liberó el mosquetón y se lanzó cuesta abajo, rompiendo la maleza como una flecha. Alba retrocedió hasta tocar mi pierna, se echó panza al suelo y gimió quedo, lo cual contradecía todo su entrenamiento de confrontación. Íñiguez trató de llamar por radio al puesto de mando, pero la señal rebotaba entre los cañones y apenas chisporroteaba. No quedaba otra, había que seguir a Zeus. Durante 4 horas ascendimos y descendimos taludes de piedra suelta. Íbamos sudados y con los uniformes rasgados. Ni un indicio del perro. Al atardecer, los miradores naturales nos ofrecían una vista casi plateada del Pacífico a lo lejos, parecía un espejismo. En el fondo de un valle serpenteaba un arroyo seco. Decidimos encender las linternas y replegarnos, rogando que Zeus regresara por instinto al campamento base. No habíamos avanzado ni 1 kilómetro cuando escuchamos un ladrido solitario, ronco, distinto al ladrido alerta con el que Zeus avisaba hallazgos.
Alba se puso rígida, el lomo erizado como un cepillo. La lámpara de Vargas iluminó la falda de un cerro y allí emergió una silueta perruna. A primera vista era Zeus, pero al acercarse notamos detalles imposibles de ignorar. Le faltaba el chaleco balístico, el pelaje lucía extrañamente flojo, y sus ojos, reflejados por el LED, parecían redondos, desprovistos de esa chispa vivaz que hace únicos a los pastores belgas. «Quieto, muchacho». Vargas apenas susurró la orden. Entonces reparé en la pata trasera izquierda. El animal cojeaba, pero no por lesión, daba la impresión de no saber flexionar bien la articulación, como si la extremidad no le perteneciera. Cada zancada desacompasada hacía que la piel sobrante le colgara en pliegues, revelando costuras naturales demasiado amplias, como si hubiese adelgazado en cuestión de horas. Alba rompió a ladrar con furia. Saltó para interponerse entre aquella cosa y nosotros. El supuesto Zeus detuvo el paso, ladeó la cabeza y emitió un sonido agudo, más próximo a un chillido que a un gruñido. En ese instante vi cómo la piel del cuello se le desplazaba varios centímetros sin que la cabeza cambiara de posición. Mi estómago se revolvió, esa piel era un disfraz burdo, quizá recién robado. La criatura avanzó de nuevo y Alba se abalanzó para morderle el lomo. El impacto sonó hueco, como golpear un saco medio vacío. El perro respondió con una sacudida de mandíbula que arrancó un trozo de la oreja de Alba y la arrojó contra un tronco, donde quedó gimoteando. Los focos tácticos revelaron algo que todavía me cuesta describir. Bajo la abertura que dejó el tirón, no brotaba sangre roja, sino un líquido negruzco, espeso, que no goteaba sino que se retraía como si tuviera vida propia. Grité la orden de fuego. Íñiguez y yo descargamos 3 ráfagas cortas de M4, apuntando al centro de masa. Las balas que dieron alcanzaron a moverle un paso. No hubo salpicadura ni entrada limpia, solo un chasquido gomoso. El ser emitió un gañido cavernoso y retrocedió 2 metros, de inmediato giró y se zambulló en la oscuridad entre los troncos. No corría, se deslizaba, con la misma torpeza de un muñeco mal articulado. El silencio posterior me pesó más que el tiroteo. Excepto los jadeos de Alba, todo quedó mudo, ni grillos ni pájaros. La radio chisporroteó de pronto. Retazos de voces de los otros equipos confirmaban hallazgos de claros abiertos y surcos quemados, aparentemente cultivos recientes, pero sin cosecha. El teniente Coronado pidió concentración en el repliegue, algo sobre señales irregulares en el espectro. Con la adrenalina todavía en el pecho, levantamos a Alba en una manta improvisada y emprendimos el descenso. Oscureció rápido. Las nubes taparon la luna y una bruma fina comenzó a colarse entre las ramas, dándonos la sensación de caminar dentro de un túnel. Cada 30 metros hacíamos alto para escuchar. Fue entonces cuando notamos otro sonido, no de perro sino de rasguños, uñas contra corteza, avanzando en paralelo a nuestros pasos. No se acercaba, solo acompañaba. Llegamos al campamento poco antes de medianoche. Allí reinaba el caos, 2 binomios caninos faltaban y en el perímetro se oían ladridos dispersos que no correspondían a ninguno de nuestros registros. Al veterinario le bastó un vistazo para afirmar que Alba nunca había recibido una presión mandibular normal, el patrón de desgarro era simétrico, la fuerza aplicada imposible para la quijada de un can del mismo tamaño. Mientras la suturaban, descubrí otro detalle perturbador, sus colmillos presentaban microroturas, como si hubiese mordido algo metálico o demasiado duro. El capitán Saavedra ordenó encender fogatas controladas, no por necesidad de calor, sino para marcar territorio con humo e iluminar posibles intrusos. Cada centinela juraría después que, por momentos, la línea externa parecía moverse, como si el monte mismo respirara. Entre el chisporroteo de las ramas húmedas, un olor nuevo impregnó la noche, una mezcla de cuero viejo y almizcle, el mismo que olimos antes de perder a Zeus. A las 3:12 escuchamos el aullido. No era un lamento lupino, sonaba hueco, cargado de eco, como si saliera de un pecho demasiado grande para el cuerpo que lo contenía. Se oyó primero al este, luego al oeste, casi simultáneo. Las cámaras térmicas mostraron formas ambiguas que se asomaban detrás de troncos y desaparecían antes de poder fijar la mira. Dudo que fuera un solo ente, aquello parecía un coro improvisado, como si algo se hubiera multiplicado usando la piel de nuestros perros perdidos. Esa fue la idea que me quemó la mente, un depredador sin forma, vistiendo disfraces mal ajustados de todo lo que cazaba. Al amanecer, la neblina se disipó y pudimos recontar.
Los otros equipos hallaron pedazos de chalecos balísticos rasgados y correas arrancadas, ninguna señal de los perros ni de sangre orgánica. En el informe oficial colocamos que elementos sinológicos desaparecieron en acción y se registraron encuentros con fauna silvestre hostil. Fue una mentira piadosa, la verdad simplemente no cabía en el parte de inteligencia. Regresamos a la base aeromóvil de Navojoa con más preguntas que respuestas. Alba se recuperó, pero jamás volvió a latir su cola cuando escuchaba mi voz. Se quedó como hueca por dentro, igual que los ojos de la criatura que ocupó la piel de Zeus. Al mes siguiente pedí asignación administrativa, algo que jamás pensé solicitar. El capitán aceptó sin objeciones, supongo que vio en mis pupilas el mismo reflejo que yo reconozco cada mañana en el espejo. Hoy, mientras limpio la pistola en un cuarto de mantenimiento silencioso, viene a mi nariz ese olor dulzón que aprendí a temer. Dicen que los pastores belgas recuerdan a sus manejadores por el olfato. Yo temo que algo más, algo que no era Zeus, también me reconozca. Si alguien sabe de criaturas que se pongan la piel de aquello que cazan, le ruego que me lo explique. Necesito dormir sin soñar con costuras que se abren y colmillos de caucho negro goteando nada. Hasta entonces, cada chasquido en la noche me recordará que, allá en la Sierra de Juárez, dejé mucho más que un perro. Dejé la certeza de que la carne puede ser vestida como un uniforme y de que no todo lo que regresa tras perderse entre los árboles merece ser llamado compañero. No acostumbro relatar mis operaciones, pero la madrugada del 14 de octubre de 2008 merece quedar escrita antes de que el miedo acabe por borrar sus contornos. Me llamo Capitán Héctor Saldaña, entonces adscrito al 24º Batallón de Fuerzas Especiales. Aquel día 11 hombres, 8 tiradores selectos, 2 rastreadores y un paramédico, fuimos insertados en la Sierra de Tamaulipas, a la altura del ejido San Pablo, con la tarea de ubicar un corredor de armas recién abierto entre matorrales y cañadas. Llevábamos una semana de sigilo y privaciones, nada nos preparó para lo que aguardaba en lo alto del cerro. Desmontamos de las camionetas a las 0:55, justo cuando la brecha se convirtió en un espinazo de piedra capaz de destrozar suspensiones. El aire olía a resina fresca y tierra lavada por la lluvia vespertina. Avanzamos en silencio, instruidos a comunicar solo con señas. A la 1:40 la temperatura se desplomó de 22 a 11 grados, lo vi parpadear en el termómetro digital que cuelga de mi chaleco. Del cauce seco del arroyo comenzó a levantarse una niebla gris parduzca, absorbía la luz de nuestras linternas galileas hasta dejarla morir a 3 pasos. El soldado primero Morales alzó el puño, alto total. El haz de su foco había descubierto una imagen ennegrecida de la Virgen instalada sobre un pedestal de huesos de chivo atados con alambre oxidado. Alrededor había frascos con sangre seca, veladoras decapitadas y listones rojos. Reconocí el altar, los brujos de la zona lo llaman refugio de la invisible, un santo apócrifo que promete protección a cambio de almas al monte. Fotografié la escena, marqué la coordenada y ordené rodear el punto. Nadie protestó, aunque todos sentimos el corazón patear la tráquea. 100 metros más adelante la radio comenzó a sisear. El operador, Cabo Pérez, juró que escuchó nuestras propias claves repetidas con voz infantil. Cambió de canal, desconectó el cifrador, quitó la batería, la interferencia siguió, parecida al roce de uñas contra cristal. Entonces llegaron los pasos, tac tac tac, perfectos, demasiados para nuestro contingente. Formamos semicírculo y apuntamos a la neblina, pero delante solo había un lienzo lechoso sin profundidad. Sobre aquel golpeteo reptaba un murmullo colectivo, como si 100 bocas rezaran un salmo distinto. De pronto cada uno oyó su nombre con el timbre exacto de un pariente muerto. El francotirador Ochoa, apenas 20 años, soltó un gemido y salió de formación. Extendía los brazos como si abrazara a alguien invisible. Lo sujeté por las correas, le ordené centrarse y escuché mi propio apellido susurrado detrás de la oreja con la voz de mi madre fallecida. Se erizó la piel bajo el Kevlar. La cohesión se quebró. El sargento Cordero, veterano de Irak, se internó entre los pinos porque juraba que su padre lo llamaba hijo. Corrí tras él, pero bastaron 10 pasos para perder referencia. El suelo crujió y la hojarasca se volvió fango que me atrapó hasta la cintura. Frente a mí apareció un marco verdoso, idéntico a la puerta de un quirófano. Dentro, iluminado por lámparas quirúrgicas, yacía Cordero abierto en canal mientras un cirujano sin rostro contaba las costillas. Cerré los ojos.
Cuando los abrí, el cuarto había desaparecido y la niebla seguía allí, latiendo como un pulmón. Regresé al punto de reunión. Hallé mochilas tácticas tiradas como vísceras de nylon, ni un hombre a la vista. La radio, caída en medio, revivió sin batería y enumeró nuestras matrículas. Tras cada número añadió la palabra caído con mi propia voz, perfectamente modulada. Intenté apagarla, la carcasa estaba hirviendo. Un disparo cercano desgarró la noche. Seguí el estampido y encontré a Morales presionándose la pistola secundaria contra el paladar, tembloroso. Decía que debía acompañar a su madre al panteón. Le quité el arma, le até las muñecas con una venda elástica y lo arrastré a cubierto. La niebla empezó a girar, formando un remolino que succionaba el aire. Un zumbido eléctrico me perforó los tímpanos, la visión se estrechó hasta volverse túnel. La voz de la radio se convirtió en alarido: One Central Run, ninguno saldrá. Empujé a Morales cuesta abajo, guiado solo por la pendiente, porque el GPS giraba loco y la brújula apuntaba al vacío. Caminamos, resbalamos, gateamos. En algún momento rodamos por la ladera y aterrizamos en un claro sin bruma, helado bajo las estrellas limpias del amanecer. Allí yacían 6 de mis hombres, cubiertos de corteza y barro, respirando a bocanadas. Faltaban Ochoa y Cordero. Cada superviviente llevaba prendido al chaleco un objeto que no recordaba haber tomado: una veladora encendida, un hueso pulido, un mechón de cabello trenzado, una cruz invertida. La bruma se había detenido 100 metros más arriba, inmóvil como muralla de cemento. Dentro se contorneaban sombras que golpeaban el límite donde empezaba la luz. La retirada fue penitencia pura. Cada curva del sendero sugería el rostro de los ausentes, cada crujido, su paso fantasma. Llegamos al ejido a las 11, deshidratados. Un curandero nahua nos escuchó sin interrumpir. Al terminar dijo que la montaña exige peaje de sangre y solo deja marchar a quienes transportan la memoria de quienes se quedan. Sugirió quemar los objetos y pronunciar los nombres de Ochoa y Cordero para sellar la deuda. Lo hicimos esa misma tarde detrás de la comandancia. El humo olió a cabello chamuscado y tardó horas en disiparse pese al viento serrano. La investigación oficial atribuyó todo a desorientación por condiciones extremas, no se recuperaron restos ni equipo. La palabra sobrenatural fue vetada de los reportes. Hoy, 17 años después, sigo en servicio activo y llevo medallas que pesan como lápidas. Hay madrugadas en que despierto empapado, convencido de estar otra vez dentro de la niebla. Entonces la radio de campaña, desconectada, carraspea mi matrícula seguida de caído. Enciendo la luz y reviso el buró. Si la veladora negra no ha regresado, respiro. Sé, sin embargo, que la sierra no olvida y aguarda el instante en que la humedad me sorprenda desarmado. Escribo esto para que, cuando aparezca mi nombre en la lista de desaparecidos, alguien comprenda por qué no regresé. Tal vez así la montaña se sacie con mi firma y deje libres a los que todavía patrullan bajo su sombra. Me llamo Rafael Cervantes, cabo primero del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Entre nosotros los gafe nos decimos murciélagos, vivimos a deshoras, volamos bajo el radar y nos alimentamos de la oscuridad. Han pasado 7 años desde la misión que voy a relatar y sigo durmiendo con la lámpara encendida, como un civil asustado, porque la noche aún huele a metal quemado y río podrido. En agosto de 2018, una semana antes del grito, nos desplegaron en la sierra de Atoyac, Guerrero. El parte hablaba de una célula criminal perforando minas abandonadas, pero el dato que importaba era otro: 36 campesinos desaparecidos en menos de 2 meses. Nuestra tarea era montar un puesto avanzado de vigilancia y preparar la zona para un golpe mayor. Éramos 14 hombres, armamento completo, visores térmicos, radios cifrados y un dron de reconocimiento capaz de leer una matrícula a 2 kilómetros. Llegamos al anochecer y levantamos campamento sobre un espinazo de roca. Al sur el barranco se tragaba la luz, al norte los cafetales abandonados parecían una estampida de sombras tiesas. No había grillos, ni aves, ni perros, un silencio de quirófano al aire libre. A las 0:17, durante mi relevo, escuché un chasquido seco contra la corteza de un pino. Pensé en un tejón, hasta que el sonido se repitió 3, 4, 5 veces, cada vez más cerca y en un ángulo imposible, como si aquello trepara por el aire. Reporté por radio. El sargento Díaz llegó, se acuclilló a mi lado y alzó el fusil.
No alcanzamos a comentar nada, el dron perdió potencia y cayó, un destello blanco y un golpe sordo entre la niebla. Solicité permiso para recuperar los restos al amanecer. El segundo día encontramos el dron partido en dos. Las hélices estaban intactas, pero la carcasa mostraba 4 hendiduras paralelas, profundas, como si la hubieran apretado dedos larguísimos. A menos de 10 metros descubrimos huellas de media luna que terminaban en puntas delgadas, demasiado grandes para un hombre, demasiado ligeras para un oso. Fotografías, coordenadas, regreso al campamento. Sin laboratorio clandestino a la vista, marchábamos a ciegas. Al caer la tarde el aire olía a hierro. Bermúdez, nuestro operador de radio, intentó mandar el reporte y salió corriendo de la tienda con los audífonos sangrando. En la frecuencia se había colado un silbido agudo, como alambre tensado a punto de romperse. Reforzamos el perímetro con sensores, bengalas y Claymore. Me tocó de nuevo el flanco norte. A la 1:23 5 sensores saltaron al mismo tiempo. Me arrodillé detrás de una roca, el visor apenas distinguía siluetas humanas, negras, alargadas, sin rasgos, desplazándose sin ruido entre los troncos. El comandante emitió orden de advertencia por altavoz. Nadie respondió. Entonces la camioneta blindada explotó desde adentro, ningún fuego, solo el motor abierto como flor metálica y un residuo negro que olía a cable quemado. Las Claymore no detonaron. Pasamos el resto de la noche inmóviles, observando, con la certeza de que algo nos miraba de vuelta sin pestañear. Al amanecer descubrimos que todas las Claymore estaban desarmadas. Los cables, trenzados, los detonadores, arrancados con precisión quirúrgica. También faltaban 2 cargadores y el cuchillo táctico de Guerrero. Nadie había escuchado pasos. El miedo era espeso, hasta los gallos de los ranchos distantes guardaron silencio. Decidimos evacuar al mediodía. Cargamos lo esencial y destruimos lo demás. El único camino salía por un puente colgante sobre el río Coyuca, reducido en verano a un hilo brillante. Al pisar el primer tablón, el cable principal vibró con fuerza. Entonces lo vimos, colgado cabeza abajo, balanceándose en los tirantes, un cuerpo de proporciones humanas salvo por brazos tan largos que rozaban la plataforma. La piel parecía cuero viejo y húmedo. La criatura aflojó los dedos, tan largos como reglas escolares, y se dejó caer. Tardó demasiado en tocar el agua, como si la gravedad dudara. La corriente se aclaró donde cayó, pero río abajo se volvió una tinta espesa. Atravesamos el puente sin disparar, conscientes de que ninguna bala había servido la noche anterior. Del otro lado el viento trajo un murmullo en cascada, palabras incomprensibles, casi latín, casi náhuatl, que se diluyeron al primer paso fuera de la estructura. El helicóptero de extracción nos levantó 3 kilómetros más allá. En ascenso, las palancas temblaban, los indicadores bailaban, las pantallas mostraban fallas simultáneas. El piloto apenas sostuvo el aparato hasta Chilpancingo. El fuselaje tenía marcas alargadas, huellas negras de algo que se había aferrado durante el vuelo. Las cajas negras perdieron exactamente 66 minutos de registro. El parte oficial rezó: perturbación electromagnética asociada a actividad ilícita. Nuestro informe interno habló de objetivo no convencional resistente a impactos y fenómeno de desmaterialización parcial. Nadie fuera de archivos restringidos lo leerá. Bermúdez perdió un oído, Díaz pidió baja definitiva. Yo sigo porque el uniforme me mantiene en automático, aunque cada madrugada me despierta un silbido eléctrico idéntico al que destrozó el dron. Hace un mes limpiaba la bayoneta que llevé a Guerrero. Entre el filo y la empuñadura hallé fibras traslúcidas que olían a río estancado. Las guardé para laboratorios. Al día siguiente la bolsa estaba vacía y la mesa mostraba una huella abierta de 5 dedos desproporcionados, impresa como sudor corrosivo. Tardó días en desvanecerse y la madera quedó áspera, como quemada en silencio. No sé qué se llevó a los 36 campesinos ni por qué nos perdonó la vida. Solo comprendo que la sierra guarda secretos más viejos que cualquier cártel y que, en ocasiones, salen a cazar. Nosotros, murciélagos entrenados para romper sombras, descubrimos que hay sombras que nos rompen a nosotros. Escribo para exorcizarme, aunque sé que es inútil. Cada vez que cierro los ojos vuelve aquel chasquido seco, la vibración del cable, el cuerpo flotando al revés. Nada detuvo a la figura y quizás nos eligió como mensajeros.
Cuando las luces de la ciudad parpadean de madrugada me pregunto cuántos de los desaparecidos vagan sin rostro entre laderas olvidadas, aguardando a que alguien pronuncie su nombre para reclamarlos. Mientras tanto, la sierra calla, y el eco del silbido anuncia que algún día querrá respuesta. Nunca fui supersticioso, y aún así escribo estas líneas con la mano temblando, bajo la única lámpara del dormitorio, mientras la guardia nocturna se extiende tras los barrotes de la base. Quiero dejar constancia de lo que ocurrió en la Sierra de Tacámbaro, Michoacán, durante la operación de febrero de 2022, porque sé que, cuando vuelva a escuchar aquel crujido, quizá ya no tenga fuerzas para explicarlo. Yo formaba parte de un pelotón de reacción rápida destinado a neutralizar laboratorios clandestinos en ranchos dispersos entre cafetales y encinares. Las órdenes eran claras: asegurar evidencia, rescatar posibles rehenes y custodiar el punto hasta el relevo forense. Nadie mencionó la brujería, en los informes previos no había una sola línea sobre cultos o altares. Sin embargo, el sargento viejo, el lince, como todos lo llamábamos, nos advirtió, mientras ajustábamos los cargadores, que la sierra tenía su propio reglamento invisible. No toquen nada que huela a rezo extraño, dijo sin mirarme. Pensé que era una broma para asustar a los novatos. Llegamos al rancho El Potrero a las 23:47 horas. La luna menguante apenas iluminaba una fachada despintada, tapiada con láminas. Había huellas recientes de vehículos, pero el perímetro estaba silencioso, ni perros ni grillos. Entramos en formación, rompiendo el candado con el ariete. Dentro, el hedor a solventes y humo rancio fue lo primero que golpeó. El laboratorio improvisado ocupaba la planta baja, tambores, bidones abiertos y costales moteados de residuos. No había ocupantes, salvo 2 hombres maniatados junto a la escalera, deshidratados, con vendas mugrientas en los ojos. Los evacuamos al patio y seguimos registrando. En la planta alta encontramos habitaciones vacías y, al fondo de un pasillo, una puerta reforzada con cerrojo doble. Tardamos minutos en forzarla. El cuarto, sin ventanas, estaba iluminado por docenas de veladoras consumidas hasta la mitad. El hollín marcaba círculos concéntricos en el techo. En el centro, sobre un tablón apoyado en cajas de refresco, alguien había instalado un altar de madera ennegrecida. La figura principal era una escultura tosca, tallada quizá en ceiba quemada, una calavera alargada, con mandíbula abierta y ojos perforados que parecían absorber la luz. A su alrededor descansaban frascos de vidrio, fotos ajadas y pequeños paquetes envueltos en piel curtida. Entre esas ofrendas, sobre una bandeja de peltre, reposaba una diminuta calavera de hueso pulido, no mayor que la uña de mi pulgar. No sé por qué la tomé. Tal vez el silencio del cuarto y el pulso acelerado me nublaron el juicio. Quizá fue esa curiosidad absurda que despierta cuando sientes que algo te está retando sin decir palabra. Guardé la pieza en el bolsillo superior del chaleco y volví al pasillo, donde mis compañeros etiquetaban la evidencia. Nadie se percató del hurto. Al amanecer recibimos órdenes de permanecer en el rancho hasta que llegara la policía ministerial. Éramos 6 los asignados a la custodia, 3 arriba, 3 abajo. Yo pedí la azotea. Necesitaba aire limpio para disipar el mareo que me provocaban los químicos. Poco antes de las 2, la neblina de la sierra cubrió los cerros como un manto sucio. Las luces de nuestros vehículos, allá en el camino, parecían brasas distantes. Me senté contra el pretil, rifle sobre las rodillas, y sin querer quedé dormido. No he encontrado otra explicación, mi cuerpo se apagó en segundos, como si alguien hubiera cerrado un interruptor. Desperté sin abrir los ojos. Lo supe porque sentí mi corazón martillar contra el chaleco, pero las extremidades se negaban a moverse. Parálisis del sueño, pensé, e intenté mantener la calma. Fue entonces cuando escuché el murmullo. No venía de abajo ni de la escalera, surgía justo detrás de mi oreja izquierda, un susurro ronco, como si 2 piedras chocaran dentro de una caverna. El murmullo subía y bajaba, modulando sílabas que no comprendía, un idioma carcomido por el eco. Quise girar el cuello y no pude. Traté de mover los dedos sobre la culata y tampoco respondieron. El sonido se desplazó hacia el frente. Sentí una presión en el pecho, un peso que hundía mi torso contra el muro. Abrí los párpados apenas un instante y vi siluetas deformes en la bruma, extremidades demasiado largas, troncos altos ondeando como ramas en el viento, coronados por cráneos delgados. Parpadeé y la azotea parecía vacía,
solo la niebla cruzaba la losa. Pero el peso seguía allí, inmóvil y aplastante. Algo rozó mi rodilla y se acomodó sobre ella. No fue una mano, ni pezuña, ni garra, sino la mismísima calavera que había robado, ahora crecida hasta el tamaño de una sandía, con fisuras que palpitaban como venas vivas. Sus cuencas, oscuras, se tornaron rojizas y el crujido se convirtió en un grito ahogado que atravesó mi cráneo. No hubo palabras, solo una orden visceral: devuélveme. Una fuerza invisible arrancó el aire de mis pulmones. Por un instante creí que mi esternón se partiría. La rigidez se dio de golpe. Recuperé el control, pero mis músculos actuaban por cuenta propia. Me levanté como un títere, di 3 pasos hacia el borde y salté sin vacilar. Sentí el vacío zumbando en los oídos. Caí sobre un montículo de zacate húmedo, 2 pisos abajo. El golpe me abrió el labio y me dejó sin aliento. Mis compañeros corrieron a socorrerme, los escuchaba gritar, aunque las palabras llegaban rotas, como sumergidas. Al tocar mi chaleco, noté que el bolsillo estaba rasgado y la calavera había desaparecido. Pasé la noche en la enfermería de la base, con contusiones leves y la mandíbula dislocada. El médico dijo que era suerte estar vivo. No quise contarle nada. Preferí la versión oficial, resbalé al patrullar la azotea. Sin embargo, esa misma madrugada, mientras entablillaba mi brazo, las lámparas del consultorio parpadearon 3 veces y el estetoscopio cayó de la mesa, golpeando el piso con un chasquido seco. El doctor levantó la vista, pálido. Yo contuve el aliento. No hubo corriente de aire ni temblor que lo justificara. Los días siguientes fueron peores. Cada vez que cerraba los ojos, ya fuera para dormir o pestañear, veía la calavera creciendo entre las sombras. Si intentaba ignorarla, aparecían signos tangibles: un silbido bajo la puerta, el sabor a tierra en el agua, pequeñas astillas blanquecinas sobre mi almohada. Entonces comprendí lo que el lince había insinuado. No se trataba de la escultura ni del altar, era la intención depositada en aquella ofrenda, la energía que alguien alimentó con sacrificios o juramentos y que yo, por soberbia, había desencadenado. El 28 de febrero, antes del amanecer, pedí al sargento permiso para regresar al rancho. Alegué que faltaba recabar un informe topográfico. Conducí solo, con la respiración entrecortada, mientras la silueta de la sierra se teñía de gris frío. El lugar estaba acordonado, pero logré pasar por la brecha lateral. El rancho parecía más pequeño, como si la estructura se hubiera encogido desde aquella noche. Crucé la puerta rota y subí al cuarto del altar. Las veladoras se habían consumido hasta formar cera reseca sobre la mesa. La figura principal seguía en su sitio, aunque más oscura y agrietada. Busqué la bandeja de peltre, vacía. No había rastro de la calavera, ni de las fotos, ni de los frascos. Sin embargo, justo al pie de la mesa, encontré un círculo de sal ennegrecida. En el centro, sobre una mancha fresca de cera derretida, reposaba la insignia de mi uniforme, un parche bordado con mi nombre, retorcida como si hubiera pasado por fuego. Comprendí que el objeto me había seguido, y que devolverlo ya no era suficiente. La deuda ahora era conmigo. Encendí una mecha de gasolina que los peritos habían dejado junto a la escalera y arrojé la llama al altar. El fuego se propagó con un rugido, alimentado por aceites y telas. Corrí escaleras abajo mientras las ventanas explotaban. Desde el camino, observé las llamas devorar el rancho hasta que la techumbre colapsó en un vómito de brasas. Volví a la base horas después, con la ropa impregnada de humo. El parte oficial registró un incendio accidental, nadie investigó más. Aún así, sé que aquello no terminó. Todavía hoy, al separar los labios, siento un sabor metálico, y cuando la madrugada se espesa oigo un chasquido lento en la esquina del dormitorio. Mantengo la luz encendida porque, cada vez que la apago, una silueta alargada se dibuja en la pared, sosteniendo algo diminuto que late entre sus dedos. Escribo esto como advertencia para quien rebusque trofeos en el lugar equivocado. Existen reglas que no aparecen en manuales ni informes. Una de ellas dice: nunca tomes lo que ha sido ofrecido a las tinieblas, porque eso que imaginas inerte no olvidará tu tacto. Y cuando decidas reclamarlo, no habrá blindaje ni calibre que te mantenga a salvo del vacío que lleva en sus cuencas. Me llamo Salvador Reyes. Hoy tengo 65 años y llevo décadas arrastrando un recuerdo que huele a pólvora vieja y arena caliente.
Lo dejo por escrito porque mi pulso ya tiembla y no quiero morir con esto atorado en la garganta. Corría junio de 1992 cuando servía como cabo de transmisiones en la 53ª Zona Militar, destacada cerca del Bolsón de Mapimí, un pedazo de desierto en Coahuila al que pocos van por voluntad propia. Aquel turno de guardia empezó como cualquier otra noche sofocante, viento cargado de polvo, el cielo rozando los 40 grados incluso pasadas las 11 y la sensación pegajosa de que nada se mueve excepto los insectos. El parte de rutina dio un giro anómalo a las 23:37. La central informó que los radares de la Fuerza Aérea habían perdido la señal de un objeto no identificado que caía exactamente a 80 kilómetros al noroeste de nuestra posición. No hablaban de un avión, la descripción decía, trazado errático, firme descenso, fulgor azul. El capitán Zafra eligió a 6 hombres. Íbamos en un camión de transporte Unimog, con orden expresa de acordonar la zona y aguardar refuerzos científicos. Nadie dijo extraterrestre, pero todos lo pensamos. Llegamos pasada la medianoche. El desierto parecía otro planeta. La luna menguante apenas daba luz, sin embargo un resplandor lechoso brotaba en el horizonte, como si la arena ardiera bajo un foco subterráneo. El aire olía a hierro caliente y ozono. El tablero Geiger que llevaba el cabo médico chisporroteaba sin llegar a niveles letales. Aún así, la piel del cuello se erizaba, traicionando un instinto más viejo que cualquier manual. A los pocos minutos dimos con el cráter. Medía quizá 30 metros de diámetro, perfectamente circular, el borde vitrificado como vidrio volcánico. En el centro descansaba un prisma metálico, no mayor que un contenedor de carga, de superficie pulida y pálida, casi nacarada. El calor no salía de la arena, provenía de aquel bloque, pero al acercarnos descubrimos algo más perturbador. El prisma expiraba una bruma que subía recta, sin agitarse por el viento, y en esa columna difusa tintineaban motas doradas, como chispas vivas. El capitán ordenó formar perímetro. Clavamos balizas luminosas y marqué la coordenada exacta, lista para transmitirla. Mientras los demás revisaban el contorno, pedí permiso para explorar un radio mayor y asegurar que no hubiese fragmentos dispersos. La autorización vino con un gruñido impaciente. Tomé mi linterna y avancé solo, dejando atrás el murmullo nervioso de mis compañeros. A 200 metros di con algo imposible. Sobre la planicie yacía una figura humana, aunque aquel sustantivo apenas aplica. Su piel era completamente blanca, sin poros ni vello, casi traslúcida. Mediría 1,5 metros, delgado como un muchacho en huelga de hambre. Lo que me congeló no fue el cuerpo quebradizo, sino la cara, 3 ojos dispuestos en triángulo, los 3 abiertos, los 3 brillando con un resplandor miel. No sangraba. No respiraba. Pero no estaba muerto. Mi primera reacción fue levantar el fusil, aunque supe que una bala no significaba nada ante aquello. No escuché pasos tras de mí, pero sentía a alguien observando. El desierto entero pareció inclinarse hacia la criatura, aguardando su próxima exhalación. Entonces los párpados, si se les puede llamar así, parpadearon al unísono. No hubo sonido, sin embargo una idea burda me asaltó: dolor. Sentí su queja dentro del cráneo, igual que un zumbido entre las muelas. Quise gritar al capitán, mas la garganta no reaccionó. Cada músculo se tensó como alambre oxidado. El sudor me escocía los párpados, la vista se nubló. En medio del mareo vislumbré algo colgado del torso del ser, una lámina negra adherida al pecho, como si la piel hubiera crecido encima para sujetarla. En su superficie, símbolos en espiral relucían al contacto con mi linterna. Imposible apartar la mirada. Aquellos trazos parecían serpientes plegándose. La radio crepitó a mis espaldas, un hilo de voz reclamando mi posición. El chispazo me arrancó del trance. A duras penas logré responder. Cuando giré de nuevo, la criatura había cerrado los ojos. El párpado frontal temblaba, quizá al borde de un estertor. Tuve el impulso de acercar la mano, puro instinto humanitario, pero el aire alrededor vibró como un enjambre de abejas minúsculas y comprendí que debía mantener distancia. Llegaron los demás a los pocos minutos, atraídos más por mi silencio que por las instrucciones del capitán. Cuando enfocaron la criatura, soltaron un coro de blasfemias ahogadas. Nadie se atrevió a tocarla. El cabo médico quiso comprobar signos vitales, aunque sus guantes de látex parecían ridículos frente a un ser ajeno a todas las escalas zoológicas.
La discusión abortó al rugir de rotores. Un helicóptero U-60 aparecía en el cielo, sin luces de posición. Traía un emblema desconocido, un rombo rojo sin numerales. Nada que perteneciera a nuestro ejército. Aterrizó a 20 metros. De él descendieron 4 hombres con trajes presurizados, armas largas sin marca visible y un quinto sujeto embutido en overol blanco, visor opaco. Ni un saludo, ni una identificación. Nos desplazaron con gestos, como si fuéramos un estorbo. El capitán protestó. El hombre del visor le mostró una tarjeta metálica, no se distinguía nombre alguno, solo un sello federal y la palabra Clibus. Bastó para sellar la boca de Zafra. Ordenó repliegue táctico y nos hizo retroceder. Nunca lo había visto tragar tanto orgullo. En cuestión de segundos aquellos individuos embolsaron la criatura dentro de una funda gris, de material parecido al del prisma. 2 cargadores la alzaron con esfuerzo. El cuerpo parecía pesar más de lo que sus huesos flacos sugerían. Al ingresar la funda al helicóptero, la bruma que había brotado del prisma se condensó alrededor, engullendo la escena en un destello azafranado. El ruido de los rotores se apagó por un instante, como si todo se quedara sin sonido. Después el estrépito regresó y el pájaro alzó vuelo, llevándose nuestro secreto. Quedamos cerca del cráter, aturdidos. Todavía ardía el perímetro. El prisma seguía allí. El hombre del visor nos encaró una última vez antes de irse. No habló, pero levantó la mano con el dedo índice sobre la boca, el gesto universal del silencio, y señaló la cámara de mi casco. Comprendí la amenaza, sabían que todo quedaba grabado. Cuando la aeronave se perdió en la oscuridad, el capitán nos reunió, voz ronca, y dictó una orden que él mismo escupió con repulsión: destruir registros y esperar al amanecer para entregar informes de entrenamiento. Quemamos las cintas, formateamos discos y partimos sin recuperar el prisma. Afirmó que otros elementos volverían por él al amanecer. Durante el trayecto ninguno habló. El horizonte empezaba a clarear, pero la luz del alba no traía consuelo. De vuelta en el destacamento nos confinaron en un salón de reuniones. Un mayor de la policía militar nos hizo firmar declaraciones de rutina, ejercicio nocturno, recuperación de chatarra misilística, sin novedad significativa. Ya conocía el libreto. El mayor no amenazó, prometió con fingida cordialidad que la seguridad nacional dependía de nuestro silencio. Los días siguientes trabajamos con normalidad, pero el desierto había cambiado. Patrullas reportaban fallas eléctricas en los vehículos al acercarse a la zona. Una semana después, un camión cisterna se incendió sin explicación a 15 kilómetros del cráter. La prensa local adjudicó el incidente a una fuga de combustible. Nosotros callamos y tragamos. Para mí lo peor llegó de madrugada, en sueños. Cada noche, el ser de 3 ojos aparecía de pie en la ventana de la enfermería donde dormía. No golpeaba el cristal, solo observaba. Sentía aquel pensamiento mudo de puro dolor, idéntico al del desierto, y al despertar tenía la impresión de que algo pesado acababa de salir de la habitación. Mis compañeros notaron mis ojeras, pero nadie preguntó nada, todos arrastrábamos sombras propias. El 14 de julio recibí transferencia a un cuartel fronterizo. Quise creer que cambiando de cielo enterraría aquel episodio. Error infantil. La cosa me acompañó, invisible, como el sabor a cobre que queda después de la metralla. Años más tarde, retirado y con familia, los sueños persistían. Una tarde de otoño, mientras limpiaba la bodega, encontré dentro de un cajón la cámara de casco que supuestamente habíamos destruido. Debí haberla confundido con otra, pensé. El dispositivo estaba estropeado, sin batería, pero la tarjeta de memoria seguía dentro. Titubeé, luego la arrojé al fuego del asador donde hacía lumbre. La tarjeta estalló como un grillo nervioso. Aún así nada cambió. La noche siguiente el visitante de ojos miel volvió a mi ventana. Hoy escribo esto sabiendo que la lealtad al uniforme no necesariamente equivale a lealtad a la verdad. En las noticias he visto reportes sobre globos espía, satélites inservibles, drones experimentales. Todos buscan explicaciones que encajen en categorías terrenales. Jamás escucho de criaturas con 3 ojos ni de prismas que respiran neblina, porque esas historias se quedan atoradas en gargantas con miedo a desaparecer. Mas yo ya soy un viejo. Ni ascensos, ni amenazas significan gran cosa cuando el calendario adelgaza. Si rompo mi silencio, no es por valentía sino por agotamiento.
Sigo sin entender qué quiso decirme aquella mirada. Tal vez pedía auxilio. Tal vez advertía algo peor. Hay noches en que me convenzo de que el verdadero mensaje no era para mí, sino para quienes sellaron su cuerpo en la funda gris. Si es así, tarde o temprano lo descifrarán. Entonces, quizá, el desierto vuelva a iluminarse y un helicóptero sin insignias ruede por la arena, solo que esta vez no habrá nadie para acordonar el lugar. Y si alguna patrulla extraviada topa con el espectáculo, escuchará el mismo zumbido que a mí me hizo temblar los huesos, y comprenderá, cuando ya sea tarde, que la palabra secreto no sirve de barrera cuando se fisura el cielo. No escribo esto para asustar por mero morbo. Lo hago para que, si un soldado joven recibe la orden de vigilar el desierto a medianoche, sepa que la oscuridad no es su único enemigo. Que recuerde que hay miradas sin párpados humanos capaces de colarse en las grietas del casco y que la peor herida no deja cicatriz, solo insomnio. Si después de leerme decide ignorar esta advertencia, no podré juzgarlo. Yo también creí que la historia era mía únicamente hasta que descubrí que la historia me poseía a mí. Quizá algún día el silencio oficial se romperá y mi testimonio será un simple apunte en un archivo desclasificado. Mientras tanto, cierro los ojos y vuelvo a ver al ser encogido sobre la arena, sus 3 pupilas ardiendo como lunas enfermas. Y juro que, en el corazón de ese fulgor, late la certeza de que seguirá buscándonos. Porque allí, en el cráter, nosotros fuimos los intrusos, no él. Y en los dominios del desierto, los intrusos siempre pagan. Me llamo Mauricio Lara, ex sargento segundo del 58º Batallón de Infantería. Hoy, con 57 años y varias campañas contra el narco en la espalda, todavía me levanto empapado cuando recuerdo lo que sucedió en marzo de 2008, en lo más hondo de la Sierra Nayarita. Desde aquella noche no he vuelto a dormir de corrido. La orden llegó un martes de madrugada, dentro de una carpeta marcada con la palabra plataforma. El mayor que la trajo evitó mirarnos a los ojos, su nerviosismo contrastaba con el sigilo de las instrucciones: localizar y neutralizar un laboratorio de metanfetaminas escondido en un cañón al que los lugareños llamaban la Garganta del Silencio. Éramos 16 hombres y una teniente médico, 6 cadetes sin fuego real y 10 veteranos curtidos. En las imágenes satelitales no se veía más que un tajo gris entre montes verdes, sin rastro de caminos, fogatas o gente. Partimos al amanecer siguiente. Dejamos los vehículos en el último tramo de terracería y seguimos a pie. Cada cual cargaba ración para 4 días y un rollo de cinta fluorescente para señalizar la ruta de vuelta. Los habitantes de los caseríos cercanos se escondían tras las puertas. Un anciano, al oír el nombre del cañón, murmuró que las piedras allá dentro no son de Dios. Lo tomé por superstición campesina, ahora me arrepiento. El primer día fue rutina de selva, calor sofocante, garrapatas pegajosas y mosquitos zumbando en cada oreja. Montamos el campamento en un claro abovedado por árboles nudosos. Allí hallamos un venado putrefacto atravesado por un palo tallado con símbolos que no parecían letras ni números. El teniente Ramírez ordenó dejarlo intacto, dijo que lo investigaría antropología forense. Nadie volvió a mencionar el tema en voz alta. El segundo día el terreno se cerró tanto que la luz apenas tocaba el suelo. El operador de radio se quejaba de un zumbido permanente, similar al de un generador lejano. Dentro del receptor encontró un polvo gris que no supo identificar. A media tarde topamos con un cerro de botas militares apiladas suela arriba, algunas recientes, otras resecas hasta romperse. Las fotografiamos, sellamos las coordenadas y seguimos adelante. Retroceder jamás figura en los verbos del ejército. Al caer la tarde del tercer día llegamos por fin a la quebrada. Un galpón metálico yacía a la orilla de un arroyo oscuro, como si alguien lo hubiera abandonado a mitad de una explosión. Las láminas del techo estaban dobladas hacia afuera, pero las vigas internas permanecían sanas. Dentro, tambores vacíos, tubos quemados y un olor metálico combinado con algo eléctrico, como el que queda en el aire después de una descarga. En una esquina encontramos una caja de madera sellada con lacre, sin logotipos. La dejamos allí, orden de Ramírez, y montamos guardia. Me tocó la medianoche con Paniagua. El silencio era tan denso que cualquier movimiento parecía sacrilegio. A la 1:13 exactos los grillos callaron de golpe. Paniagua señaló la ladera, una silueta descendía despacio, cabeza gacha y brazos colgando. Di el alto reglamentario, mi voz se hundió en un aire que sentí sólido.
Enfoqué con la lámpara y comprendí que aquello no era un ser humano. Sin cabello, sin ropa, piel de barro seco, ojos lechosos enormes y una boca tan diminuta como la de un recién nacido. El instinto militar venció al terror y disparé 3 ráfagas. Las balas se hundieron en su torso sin sangre ni impacto seco, como si hubiera disparado a sacos de tierra húmeda. El resto de la unidad se despegó. El artillero soltó un calibre .50 que abrió un hoyo que se cerró como arcilla mojada. Entonces la criatura alzó la cabeza y vibró. No fue un gruñido que se oyera, sino una sacudida que se sintió en los huesos. Ramírez ordenó repliegue. Huyendo monte arriba, la noche parecía amarrada a la cara. Cada 20 metros escuchaba a mis espaldas un golpe hueco, regular, idéntico a un corazón gigante. El GPS marcaba bucles imposibles, la brújula giraba sin norte. Entre el caos perdimos al cabo Radillo. Cuando el cielo clareó, descansamos en un claro pétreo. Radillo no contestó al pase de lista. Encendimos la radio, solo siseo. De pronto emergió una voz deformada que parecía la suya. Puerta abierta, corro con ellos. Se cortó y no volvió. La extracción aérea llegó al anochecer. Ascendimos en el Cougar con el alma encogida. En el hospital de Tepic nos hicieron analíticas y encefalogramas, presentábamos picos de cortisol y patrones anómalos de ondas cerebrales, pero nadie explicó nada. Al día siguiente firmamos un parte que describía instalación ilícita destruida, sin hostiles, sin bajas. 2 civiles de traje gris nos interrogaron por separado. Preguntaban por olores metálicos, interferencias en equipos, luces anómalas, nunca mencionaron la criatura. Se llevaron mi chaleco, mis botas y el casquillo deformado del calibre .50 para análisis. Nunca los devolvieron. Esa noche entré al servidor interno usando una contraseña genérica de logística. Encontré 4 expedientes casi idénticos desde 1995, patrullas enviadas al mismo cañón, siempre formadas con reemplazos, siempre con al menos un desaparecido y reporte de interferencias. El enemigo oficial era el narcotráfico, el real permanecía sin nombre. Borré mi rastro digital y pedí traslado. Lo aprobaron en 24 horas. Me retiré 2 años después, incapaz de sacudirme la culpa. Desde entonces vivo al filo del insomnio. Cada marzo la casa huele a encino mojado aunque no llueva, y a veces escucho 3 golpes secos en la pared, los mismos que marcaron nuestra huida. Conservo en un cajón la fotografía del Cerro de Botas y 3 casquillos deformes, reliquias de una lógica que se disolvió aquella madrugada. No busco absolución ni fama, solo que alguien recuerde que existen lugares que anteceden a la historia y que el mapa militar no alcanza a domesticar. Si algún día reciben la orden de internarse en un cañón donde los relojes demoran y las brújulas enloquecen, recuerden mis palabras y huyan antes de que la oscuridad pronuncie su nombre. Porque si se quedan, quizá una boca diminuta y unos ojos sin párpado les demuestren que la muerte no es el peor de los finales, el peor es seguir vivo, marchando al ritmo de un corazón que no se cansa jamás. Las piedras de la garganta del silencio siguen allí, palpitando bajo el sol como si cada grieta fuera la puerta a algo demasiado antiguo para temer al hombre. Mientras esas piedras existan, habrá uniformes dispuestos a servir de carnada. Yo solo escribo y espero, contando los golpes que llegan a mi pared. Si un día dejan de sonar, sabré que la criatura ha aprendido a moverse sin ruido, y esa será la última vez que descargue este recuerdo sobre el papel. Soy el sargento Matías Herrera, veterano de infantería de la 8ª Zona Militar. Creí haber visto lo peor en operativos contra cárteles y en patrullajes de frontera, pero lo que ocurrió en 2019, entre los cerros de la Sierra de la Madera, Coahuila, me quitó el sueño de un modo que ningún tiroteo logró jamás. Habíamos sido despegados para custodiar un viejo centro de radar que según inteligencia servía de repetidor clandestino para comunicaciones de traficantes. El radar, una antena oxidada plantada en la ladera, dominaba un valle cubierto de oyameles y encinos. El cuartel improvisado era un cascarón de hormigón, construido en los 70 para ejercicios de artillería. Las ventanas carecían de vidrios y el viento, cargado de llovizna, silbaba noche y día. Éramos 6 elementos, el teniente primero Duarte, el cabo Serrano, 2 soldados de reemplazo y yo. Solo debíamos custodiar el equipo decomisado hasta que llegaran ingenieros a desmontarlo. La tercera noche la niebla bajó temprano. Era un muro espeso, la linterna apenas perforaba unos metros antes de chocar contra la blancura lechosa.
Hacia las 22 horas, el teniente nos ordenó reforzar el perímetro. Serrano y yo tomamos rumbo norte, siguiendo la vereda de grava que conducía a un caserío abandonado llamado Real de la Luz. Los mapas lo mostraban como despoblado desde 2005, cuando la mina de Florita cerró. Avanzábamos en silencio, los fusiles colgados al pecho. El olor a pino mojado era tan intenso que recordé mi infancia en los campamentos de cadete. A medio camino distinguimos un resplandor tibio entre los árboles, como la lámpara de queroseno de un campesino. Cuando nos aproximamos, vimos a una anciana sentada sobre un tronco, cubriéndose con un rebozo negro. No llevaba linterna, la luz parecía provenir de la misma tela que la envolvía. Serrano tosió para anunciar nuestra presencia. La mujer levantó la cabeza y, sin pestañear, murmuró: ¿Llevan velas, muchachos? Aquí la muerte anda a oscuras. No contestamos. La orden era evitar contacto civil y, en teoría, allí no debía haber civiles. Continuamos marcha, bordeando la figura sin perderla de vista. Al rebasarla escuché un susurro detrás. Cuando regresen, traigan 2 cirios. Uno para él y otro para mí. La voz sonó al mismo tiempo lejana y pegada a mi oído. Di vuelta con el fusil en alto. No había nadie. Solo la bruma, el sendero y el tronco vacío. Serrano balbuceó una grosería y aceleramos el paso. Real de la Luz apareció de pronto como un grupo de sombras rectangulares. Las casas, con techos hundidos, se alineaban alrededor de una capilla sin campana. La puerta principal colgaba retorcida. Dentro, el altar estaba cubierto de hollín y de las paredes brotaban manchas de humedad que semejaban siluetas de personas. Buscábamos indicios de intrusos, pero todo estaba en ruinas. Solo encontré restos de veladoras derretidas y una pila de casquillos calibre .223 en la sacristía. Tomé uno, la marca de fábrica indicaba 1999. Regresamos al puesto antes de medianoche. Duarte anotó el encuentro con la anciana en el parte, más por formalidad que por creerlo. Sin embargo, a las 2:30, mientras hacía ronda interior, escuché pasos descalzos en el pasillo. El eco hueco retumbaba lento, arrastrado. Pensé que era uno de los soldados y asomé la cabeza. Vi a la misma mujer, sosteniendo una vela encendida que no goteaba cera. El pasillo quedó iluminado por un resplandor anaranjado. Su rostro, arrugado y gris, se volvió hacia mí. «Ya traje mis cirios», susurró. «Falta tu ofrenda». Sentí un entumecimiento en la nuca. Cualquier otra noche habría disparado al aire para detener al intruso. Pero algo en aquella presencia me clavó al suelo. Cuando reaccioné y parpadeé, el pasillo estaba vacío y olía a humo de pino recién quemado. A la mañana siguiente encontramos una línea de huellas fangosas entrando al cuartel, pero ninguna saliendo. Terminaban frente a la litera donde dormía el cabo Serrano. Él afirmaba no haber sentido nada. Duarte, con el rostro demacrado, decidió que elevaríamos un reporte urgente y pediríamos relevo. Aquello se salía de lo operativo. No obstante, la radio de campaña solo emitía estática. Subí a la antena portátil para conseguir señal. Al girarla hacia el este, capté una frecuencia baja en la que sonaba un rosario rezado en latín, entremezclado con un golpeteo metálico. Era imposible, la zona de operaciones usa frecuencias cifradas, no religiosas. Corté la transmisión antes de que el murmullo afectara mis nervios. Esa tarde la neblina regresó más densa y con olor a tierra recién removida. Los pájaros callaron. A las 19, el soldado de relevo no volvió de su patrulla al arroyo. Serrano y yo seguimos su rastro, marcándolo con estacas fluorescentes. El lodazal conducía, otra vez, a Real de la Luz. Entramos en la capilla. Sobre el altar había un casco Kevlar, chorreando agua, y debajo una cruz improvisada con 2 fusiles atados. A sus pies se consumían 2 cirios blancos cuya cera chorreaba al suelo formando charcos semejantes a pulmones humanos. Un susurro recorrió la nave. Uno para él y otro para mí. La llama de los cirios se tornó verde y olió a pólvora. Disparamos ráfagas instintivas, rebotando plomo en los muros de adobe. El estruendo reverberó dentro del templo, pero cuando cesó, el casco y las velas habían desaparecido. Solo quedó el eco de nuestros tiros y el retintín de casquillos rodando. Salimos corriendo. El camino de regreso se convirtió en un laberinto, la vereda recta parecía curvarse sobre sí misma.
Anduvimos 2 horas sin encontrar el cuartel hasta que vimos una fogata junto a un mezquite derrumbado. Allí, sentado en una silla de madera, estaba nuestro soldado extraviado, sin uniforme, cubierto con un rebozo negro idéntico al de la anciana. Miraba las brasas con los ojos vidriosos. Me acerqué, lo tomé por el hombro, estaba helado. Intenté levantarlo, el cuerpo se deshizo en polvo, como hueso calcinado. El rebozo cayó al suelo y la fogata se extinguió, aspirada por la oscuridad como si alguien soplara desde adentro. Al fin encontramos el puesto al amanecer. El teniente Duarte redactó retirada táctica por condiciones ambientales adversas. Empacamos en menos de 20 minutos. Antes de partir, eché un vistazo al valle. Sobre la bruma matinal vi la silueta de la anciana parada en la puerta de la capilla, levantando 2 cirios apagados. Sus brazos parecían ramas secas, su cara, un parche de sombras. Descendimos en los vehículos tácticos. 1,5 kilómetros después me atreví a mirar por el retrovisor, el caserío ya no estaba. Donde antes se extendía Real de la Luz solo vi un claro cubierto de maleza quemada. El GPS marcaba coordenadas vacías, como si jamás hubiera existido un camino allí. Presentamos el informe en Saltillo, un compendio de ruidos, huellas imposibles y la desaparición de un soldado sin rastros forenses. Nadie nos creyó. Nos ordenaron guardar silencio por bien de la moral del batallón. Nos relevaron de guardia y nos enviaron a bases distintas. A Serrano lo destinan Ron a Campeche. Semanas más tarde me llamó borracho, llorando, diciendo que cada noche soñaba con velas que no se consumen. 2 meses después se pegó un tiro en la recámara de servicio. El parte oficial dictó depresión post-combate. Yo pedí la baja voluntaria poco después. Hoy vivo en Torreón. No duermo sin la luz encendida. Cada vez que la apagó, huelo humo de pino y siento pasos descalzos en el pasillo. A veces, al borde del sueño, veo un resplandor anaranjado filtrándose bajo la puerta, 2 cirios encendidos, esperando a que abra. He intentado convencerme de que todo fue un delirio por estrés y falta de sueño. Pero todas las madrugadas, a las 2:30 exactas, la radio vieja que guardo como recuerdo se activa sola y transmite aquel rosario en latín. El golpeteo metálico acompaña las oraciones. Cuando me armo de valor y apago el aparato, el silencio parece más espeso que la niebla de la sierra. Y, entre ese silencio, una voz arrugada me susurra detrás del oído. Uno para él y otro para ti. Me llamo Edmundo Fierro, tengo 69 años y llevo 14 retirado del ejército mexicano. He vivido lo suficiente para ver los colores de la guerra y la podredumbre del crimen organizado, pero nada, absolutamente nada, me ha robado tanto sueño como lo que ocurrió en julio de 1994, en un recodo casi olvidado de la selva lacandona, a pocos kilómetros del río Usumacinta. Aquel mes nuestra compañía formaba parte de un destacamento que patrullaba la frontera sur, revisando pistas clandestinas y campamentos de cosecha ilegal. Las órdenes llegaron una madrugada sofocante: objeto luminoso cae en zona Bravo 13, aseguren perímetro y esperen indicaciones. Parecía un comunicado rutinario, el tipo de reporte que se archiva y se olvida, pero la voz en la radio temblaba como si la estuvieran sosteniendo desde el otro extremo del país. Éramos 8 hombres dentro de un viejo Dina 6X6. El motor rechinaba mientras encarábamos veredas que parecían tragarse los faros. La selva nos cercó con un hedor dulzón de hojas podridas y flores nocturnas. Los grillos callaron al mismo tiempo, como si un resorte los hubiera desconectado. Cuando la aguja del reloj marcó las 2:17, el suelo vibró bajo el chasis, un pulso grave, único, suficiente para apagar la estática de la radio y arrancar un chirrido metálico a los bastidores del camión. Llegamos a un claro que nunca figuró en los mapas. El follaje estaba chamuscado en un círculo de 30 metros de diámetro, las lianas goteaban savia como heridas abiertas. En el centro reposaba un bloque poligonal de un metal que no reconocí. No era negro ni gris, sino ambas cosas a la vez, un tono que absorbía la luz y la devolvía torcida, como si la hiciera sangrar. Sin embargo, aquello no era lo que me heló la sangre. A la orilla del claro, tumbado sobre helechos aplastados, yacía algo. A primera vista pensé en un maniquí cubierto de cal, bípedo, alargado, delgado como un poste de alambrado. Su piel era lisa, casi traslúcida, los músculos parecían hilos de luz bajo una membrana lechosa.
Cuando enfoqué la linterna, descubrí que aquel ser poseía 3 ojos, 2 en el lugar habitual y un tercero, desproporcionado, en medio de la frente. Ninguno parpadeaba. Todos emitían un fulgor dorado, tenue, triste. En ese instante el aire se compactó, como si la humedad se coagulara dentro de mis pulmones. El reloj en mi muñeca se detuvo, lo oí porque el tic-tac dejó de cimbrarme la piel. Sentí una presión detrás de los ojos, un murmullo que no era sonido, una pena ajena, inmensa y al mismo tiempo ajena, que buscaba atravesarme. Quise retroceder, pero el barro me succionó los botines y aquella mirada triple ocupó todo el horizonte de mi conciencia. No hubo palabras, solo un torrente de imágenes que no supe descifrar, torres de nubes negras, charcos de metal fundido, un cielo al revés. El encanto se rompió cuando los demás soldados irrumpieron con sus fusiles alzados. Apenas pude señalar la silueta blanca antes de que un rugido de rotores sacudiera el dosel. Un Bell 212 de la Fuerza Aérea descendió derramando hojas y polvo ardiente. Tras él se deslizaron 2 camiones M-35 sin distintivos, tripulados por personal que no reconocí. Sus uniformes no llevaban rango ni bandera. Uno de ellos, un capitán de rostro pulido como bayoneta, nos pidió un parte rápido mientras otro grupo desplegaba lonas opacas para cubrir tanto el bloque metálico como al ser. No hubo oportunidad de protestar. Nos obligaron a ceder nuestros casetes de radio, a apagar las cámaras Polaroid que algunos cargaban como pasatiempo y a firmar declaraciones de confidencialidad ante un escribiente que nunca levantó la vista del papel. El capitán me separó del pelotón y susurró algo en el borde de mi oreja: lo que creyó ver no existe, mayor. Por su bien, recuerde eso. Tenía la boca fría y un olor a formalina, el mismo que impregna los quirófanos antes de la autopsia. Amanecía cuando regresamos al campamento. La selva volvía a resumar su rutina de pájaros y motores lejanos, y sin embargo todo parecía falsificado, como un decorado frágil sobre el que alguien había pegado con cinta adhesiva un cielo ajeno. Nadie habló durante el trayecto. Yo presionaba los nudillos contra los dientes para no recordar el peso de esa mirada imbatible ni el temblor del reloj detenido. En el cuartel nos retuvieron 12 horas. Exámenes médicos, interrogatorios sin anestesia y amenazas veladas. Al final soltaron una versión oficial: satélite meteorológico soviético, sin vida útil, radiactivo. Nos dieron pastillas de yoduro y nos enviaron a dormir como si la pesadilla se pudiera disolver en cloroquina y somníferos. Esa noche descubrí que el sueño puede ser más cruel que la vigilia. Me encontré atrapado en un corredor de raíces que se retorcían como intestinos. A lo lejos, 3 luces amarillentas palpitaban dentro de una bóveda mastodóntica. Cada vez que pestañeaba, la distancia se comprimía y el fulgor me taladraba el cráneo. Sentía como mi lengua aprendía un alfabeto que no existe en nuestro tracto vocal, y al despertar tenía sangre fresca en el paladar. Los meses siguientes conviví con un silencio denso dentro del pecho. Los compañeros que estuvieron conmigo aquella madrugada fingieron demencia colectiva, cambiaban de tema cuando la conversación insinuaba aquella ruta sin nombre. Uno desapareció en un traslado a Veracruz, otro se pegó un tiro en la ducha de la comandancia de Palenque. Yo pedí mi pase a retiro en el 2005, convencido de que la jubilación ahuyentaría a mis demonios. Fue un error de cálculo. Los ojos regresan cada vez que la casa se queda oscura. Se reflejan en la pantalla apagada del televisor, en la superficie del café, en los espejos empañados. A veces despierto convencido de oler la selva dentro del closet y oigo aquel tic-tac ausente marcando las tablas del piso. Siento entonces el mismo rumor antiguo hurgando en la corteza de mi mente, buscándome como larva que perfora madera. Comprendí, al cabo de los años, que no presencié un simple accidente cósmico, fui testigo, quizá, de una extracción. Algo vino a recoger aquello que cayó, y nosotros estorbamos en la operación. Hablar de esto me cuesta la respiración, pero la muerte se acerca y prefiere que la casa quede en orden. Mi nieto Luis coloca el micrófono en la mesa y me anima a continuar. No sabe que cada palabra es un clavo en la tapa de un ataúd que nadie debería abrir. Aún así, escribo porque callar no me ha salvado de nada. Tal vez quien escuche interprete esto como efusiones de un viejo paranoico. Quizá crean que la humedad tropical enfermó mi cerebro. Ojalá. Anoche, mientras este relato tomaba forma, la televisión se encendió sola. Pantalla gris, sin señal. En medio del ruido blanco emergió una línea vertical de luz amarillenta, 3 destellos rítmicos, siempre 3.
comprendí que la distancia entre aquel claro y mi recámara había desaparecido. La selva puede extender sus raíces debajo de cualquier casa, incluso en un barrio tranquilo de Campeche. Si alguna vez circulan por la frontera sur y escuchan un rumor metálico detrás del canto de los tucanes, sigan de largo. No importa cuánta curiosidad les inocule el diablo, habrá algo ahí con la piel traslúcida, dispuesto a mirarlos con 3 ojos que jamás parpadean. Y cuando lo haga, verán hacer un silencio tan sólido que sentirán como la lengua se vuelve piedra y la vida, a pesar de seguir latiendo, recula hacia un rincón donde la razón no vuelve. Llevo 31 años intentando nombrar aquel pavor, he fracasado siempre. Solo puedo advertirles que el terror más puro no grita, observa. Se clava en la memoria como una espina luminosa y, noche tras noche, talla sus propias palabras en la médula de quien tuvo la desgracia de presenciar su caída. Edmundo Fierro, ex mayor de infantería. Gracias por quedarte hasta el final de estos relatos. Si te gustaron, regálanos un like y déjanos tu comentario. Y si aún no estás suscrito, únete y ayúdanos a que esta bonita comunidad siga creciendo. Sin más, nos vemos en los próximos relatos.